Te despiertas a las 3 de la mañana con el corazón latiendo tan fuerte que se siente en la garganta. La habitación está oscura, el aire parece más pesado de lo normal y por unos segundos no sabes si estabas durmiendo o si aquello realmente sucedió. La escena sigue viva en tu mente. Alguien murió en tu sueño. Pudiste haber sido tú mismo. Pudo haber sido alguien a quien amas, pero la sensación de pérdida, de fin, de vacío, no se va solo porque abriste los ojos, y entonces llega el miedo. No el miedo al sueño en sí, sino el miedo a lo que significa, porque algo en el fondo te dice que esto no fue aleatorio, que tu cerebro no escogió esa imagen por casualidad a las 3 de la mañana. Y empiezas a investigar, a preguntar, a intentar descifrar, y casi todo lo que encuentras habla de presagios, de mala suerte, de que alguien morirá de verdad. El miedo se duplica. La noche se hace más larga. Tu sueño de muerte te está enviando un mensaje que estás leyendo al revés. Existe una capa del sueño que la mayoría de las personas nunca alcanza, porque se detiene en la superficie, en el susto, en la imagen literal de la muerte. Pero quien aprende a ir más profundo, descubre que soñar con muerte es uno de los señales más poderosos que tu propia mente puede enviarte, no de peligro, sino de una transformación en curso. Y lo que esa transformación está intentando decirte sobre tu vida ahora, sobre quién estás dejando de ser, sobre lo que está muriendo para que algo nuevo respire, eso es lo que ninguna búsqueda rápida en Google te lo explicará. La muerte en el sueño aparece cuando alguna parte de ti ya sabe que una fase terminó, no llegó a su fin, no está terminando, ya terminó. Solo que tu mente consciente aún no lo ha aceptado, aún se está aferrando a lo que existía, aún está operando como si tu antiguo yo, la antigua relación, la antigua versión de tu vida, siguiera siendo la versión real. Y entonces, el sueño fuerza la escena, muestra el cuerpo, escenifica el funeral, te pone frente al final porque solo así el mensaje atraviesa la capa de resistencia que construiste estando despierto. Piensa en cuando una amistad empieza a morir de verdad, no en una pelea específica, no en un momento de ruptura clara, sino en ese vaciamiento lento donde las conversaciones se hacen más cortas, los encuentros más raros, y empiezas a darte cuenta de que la persona que conocías ya no existe de la misma manera. Consciente, quizás todavía llames a esa persona amiga, aún guardes el número con cariño, aún hables de ella con nostalgia, pero algo en ti ya ha procesado el duelo, ya ha enterrado esa versión del vínculo, y este procesamiento aparece en el sueño como muerte, porque para el lenguaje simbólico de tu mente es exactamente lo que sucedió. El sueño no miente, solo habla en un idioma que nadie te enseñó a traducir. Y la primera cosa que necesitas entender es que la muerte en el sueño raramente tiene que ver con la muerte física real, tiene que ver con lo que ya murió, lo que está muriendo o lo que necesita morir para que puedas seguir adelante. Este es el terreno que vamos a explorar, y cuanto más profundo vayas, más reconocerás esas imágenes como mensajes que tu mente ha estado intentando entregarte desde hace mucho tiempo. Todo lenguaje tiene gramática. El lenguaje de los sueños también la tiene, solo que las reglas están completamente invertidas en relación con lo que aprendiste estando despierto. Despierto, muerte significa fin, pérdida, ausencia. En el idioma de los sueños, muerte significa transición, cambio de estado, paso. La imagen es la misma, el significado es el opuesto, y mientras no aprendas esta gramática, seguirás leyendo mensajes importantes de atrás hacia adelante. Piénsalo así. Cuando ves el símbolo de una calavera en un envase de veneno, entiendes inmediatamente lo que significa. Nadie tuvo que explicártelo, la cultura te enseñó el código. Pero si vivieras en otra cultura, donde la calavera representa ancestralidad y protección espiritual, leerías esa imagen de forma completamente diferente. El símbolo no cambió. Lo que cambió es el código que usas para interpretarlo. Con los sueños es igual, estás usando el código equivocado. La mente que sueña opera en un registro mucho más antiguo que el lenguaje hablado, mucho más antiguo que las palabras que usas para pensar. Habla en imágenes, en sensaciones,
en escenas que llevan un peso emocional sin necesidad de explicación lógica. Y en este registro antiguo, la muerte siempre ha sido sinónimo de transformación radical, la oruga que se disuelve completamente dentro del capullo antes de convertirse en mariposa no está muriendo, pero si fotografiaras ese proceso a la mitad, parecería exactamente destrucción total. Eso es lo que tu sueño está fotografiando. La muerte que aparece en tus sueños tiene su propia firma. Cuando eres tú quien muere en el sueño, la pregunta correcta no es ¿qué me va a pasar? Es ¿qué versión de mí está siendo enterrada? La versión de ti que aceptaba lo que no debería aceptar, la versión que fingía que todo estaba bien cuando no lo estaba, la versión que cargaba una identidad que ya no le queda. Esas versiones mueren en el sueño, con una precisión quirúrgica que tu mente consciente rara vez logra alcanzar. Cuando es otra persona la que muere en el sueño, y aquí está uno de los puntos que más sorprende, raramente tiene que ver con esa persona en sí, tiene que ver con lo que esa persona representa para ti. Un padre que muere en el sueño puede ser la muerte de la autoridad externa que aún cargabas como referencia. Una pareja que muere puede ser la muerte de una dinámica dentro de la relación, no de la relación en sí. Una figura desconocida que muere puede ser un aspecto tuyo que estaba a punto de desaparecer de tu vida. Fíjate que el sueño te da esta información con una generosidad enorme. No te envía una notificación de texto, construye una escena completa, con personajes, emociones, atmósfera, todo calibrado para hacerte sentir la magnitud de lo que está cambiando. El nivel de inversión de tu propia mente en esta comunicación es extraordinario. La pregunta que queda es, ¿vas a seguir ignorando? Existe una práctica que transforma completamente la relación con los sueños y no exige ningún conocimiento especial, ninguna habilidad desarrollada, ninguna preparación elaborada. Exige solo una cosa: que escribas el sueño antes de hacer cualquier otra cosa al despertar, antes del celular, antes del café, antes de que cualquier pensamiento del día entre y contamine lo que aún está fresco. El motivo es simple y brutal. Los sueños se evaporan, no porque sean frágiles, sino porque la mente despierta los borra activamente. No por accidente, porque la mente racional tiene mucho trabajo que hacer durante el día y no quiere interferencia de imágenes que no sabe dónde encajar. Entonces, en los primeros minutos después de que te despiertas, tienes una ventana pequeña, de quizás 5 a 10 minutos, donde el sueño aún está completamente accesible. Después de eso, empieza a desaparecer. En 20 minutos la mayoría de las personas retiene solo fragmentos. En una hora casi nada. Entonces, antes que nada, cuaderno y bolígrafo al lado de la cama. Al despertar de un sueño de muerte, escribes. No interpretes aún, no analices, solo describe lo que viste, lo que sentiste, quién estaba presente, cuál era el ambiente, qué estabas haciendo, qué sucedió en secuencia. Escribe como si estuvieras redactando un informe para alguien que necesita reconstruir la escena desde cero. Hecho esto, comienza la segunda etapa, que es donde la mayoría de las personas salta directamente y por eso no llega a ninguna parte. La pregunta no es ¿qué significa este sueño en general? La pregunta es ¿qué está sucediendo en mi vida ahora que resuena con lo que vi? Un sueño de muerte de un hijo no tiene el mismo significado para una persona que acaba de separarse que para una persona que acaba de ser promovida. El contexto de tu vida real es la clave de descifrado. Sin él, cualquier interpretación es una suposición. Entonces te preguntas, ¿qué parte de mi vida está en transición ahora? ¿Qué estoy dejando atrás con resistencia o sin ella? ¿Qué versión de mí mismo está a punto de cambiar de forma irreversible? Existe algo que ya sé en el fondo que terminó, pero que mi mente consciente aún se está negando a aceptar. Estas preguntas, hechas con honestidad, junto a la descripción del sueño, casi siempre revelan una conexión obvia. Una conexión que mirarás y pensarás, ¿cómo no vi esto antes? La muerte en el sueño es un regalo envuelto en susto. El susto es el papel, el regalo es la información. Y la información, cuando aprendes a recibirla, en lugar de huir de ella, puede ser lo más útil que tu mente haya intentado darte. Imagina que alguien intenta enviarte un mensaje importante. No respondes,
te lo envía de nuevo. Lo lees, te asustas, lo borras. Lo envía una tercera vez, esta vez con más urgencia. Bloqueas el número. La persona busca otra manera de llegar a ti. Aparece personalmente, envía una carta, te encuentra en el trabajo. Cuanto más ignoras, más insistente se vuelve el intento de comunicación. Así es exactamente como funciona el sueño recurrente de muerte. Cuando el mismo sueño regresa, la misma escena, los mismos personajes, la misma sensación de pérdida, no es porque tu mente sea cruel o masoquista, es porque el mensaje aún no ha sido recibido. La transformación que el sueño está señalando aún no ha sido reconocida, y mientras el reconocimiento no sucede, el sueño regresa, con la misma paciencia implacable de quien sabe que tiene algo importante que decir y no se rendirá hasta ser escuchado. Lo que la mayoría de las personas hace con los sueños recurrentes de muerte es intentar ignorarlos, intentar olvidarlos más rápido, a veces intentar cambiar el sueño por la fuerza de voluntad. Nada de esto funciona. No porque sea imposible, sino porque ataca el síntoma y deja la causa completamente intacta. Es como tomar un analgésico para una fractura. El cuerpo deja de gritar, pero el hueso sigue roto. Lo que realmente funciona es hacer la pregunta que la mayoría evita. ¿Qué parte de mi vida me estoy negando a cerrar? No qué parte es difícil de cerrar, sino qué parte estoy resistiendo activamente a cerrar, aún sabiendo en el fondo que ya debería haber terminado. Un trabajo que te agota, pero que no dejas porque tienes miedo de lo que vendrá después. Una relación que ya no alimenta a ninguno de los dos, pero que mantienes por inercia y por la comodidad de lo conocido. Una creencia sobre ti mismo que ya sabes que es falsa, pero que ancla tu identidad de una manera que parece peligroso abandonar. Estas resistencias tienen un peso físico. Aparecen en el cuerpo como tensión, como cansancio inexplicable, como esa sensación de estar siempre cargando algo sin saber qué. Y aparecen en el sueño como muerte, porque tu mente, que procesa todo sin el filtro del ego, ya sabe lo que necesita morir. Ya hizo el diagnóstico, está esperando que llegues a la misma conclusión estando despierto. Cuando finalmente te sientas con el sueño recurrente, escribes lo que viste y preguntas honestamente qué estás agarrando con demasiada fuerza para dejar ir. En general, la respuesta aparece incluso antes de que termines la pregunta, porque ya lo sabías, solo no habías parado a admitirlo. Y entonces algo curioso sucede, el sueño cambia o deja de venir, porque el mensaje fue recibido, el trabajo de la noche fue hecho, y tu mente puede avanzar al siguiente capítulo. Hay un momento específico que las personas que empiezan a trabajar con sus propios sueños describen de formas similares, independientemente de dónde vivan, de lo que crean, de lo que ya hayan pasado. Es el momento en que conectan por primera vez un sueño de muerte con algo concreto de su vida, y algo interno encaja con un clic audible, no metafóricamente audible, emocionalmente audible. Una sensación de, era esto. Ese momento cambia la relación con los sueños para siempre, porque a partir de ahí ya no puedes tratar los sueños como ruido aleatorio del cerebro. Viste demasiado, sentiste la precisión de la conexión y empiezas a entender que hay un sistema sofisticado de inteligencia funcionando mientras duermes, un sistema que está procesando tu vida con una profundidad que tu mente despierta rara vez alcanza. La primera cosa práctica que cambia es la relación con el fin de las cosas. Cuando entiendes que la muerte en el sueño señala transformación, empiezas a tratar los cierres de la vida real de forma diferente. Una relación que termina deja de ser solo pérdida. Empiezas a percibir lo que nació de esa muerte, lo que la ausencia de esa persona liberó espacio para ser. Un trabajo que termina deja de ser catástrofe, empiezas a ver lo que esa fase cumplió, lo que ya no podría darte, hacia dónde apunta su fin. Esto no es positividad forzada. No es ese discurso de todo sucede por una razón, que en el fondo solo sirve para evitar el duelo. Es diferente. Es la capacidad de estar completamente en el duelo y al mismo tiempo vislumbrar la estructura de la transformación que está ocurriendo. Ambas cosas al mismo tiempo, sin necesidad de fingir que no duele para acceder al significado. Existe una práctica simple que profundiza este proceso,
Una vez por semana, sentarse con el cuaderno de sueños y hacer una única pregunta para cada sueño de muerte registrado. La pregunta es, ¿qué nació después de esto? No lo que esperabas que naciera, lo que de hecho apareció en tu vida en los días y semanas siguientes al sueño. Con frecuencia encontrarás una correspondencia que te dejará sin aliento. Un cambio de empleo al que te resististe durante meses sucede 3 semanas después de un sueño donde asistes a tu propio entierro. Una conversación que venías posponiendo durante años ocurre días después de soñar con la muerte de la persona con quien necesitabas tener esa conversación. Un hábito que finalmente abandonas, cigarrillo, azúcar, una forma de relacionarte que te hacía daño, aparece en el registro después de sueños donde ese hábito era personificado en alguien que moría. El sueño no causa esos cambios, los anuncia, a veces antes de que tú conscientemente sepas lo que está por venir, y cuando empiezas a percibir este patrón en tu propio registro, tu relación con el sueño cambia completamente. Dejas de ir a la cama con miedo de lo que pueda aparecer. Empiezas a ir con curiosidad sobre lo que aún será revelado. Hay 2 formas de enfrentar un cambio irreversible. La primera es aferrarse a lo que existía y llamar pérdida a todo lo que se fue. La segunda es reconocer lo que terminó como parte de un proceso que no controlas completamente, pero que obedece a una lógica propia, y elegir participar conscientemente de ese proceso en lugar de ser arrastrado por él. La mayoría de las personas pasa la vida entera en la primera forma, no por debilidad, porque nadie enseña la segunda. Lo que los sueños de muerte tienen para ofrecer, cuando dejas de huir de ellos, es una introducción práctica a la segunda forma de enfrentar el cambio. Porque cada vez que te sientas con un sueño de muerte, traduces el mensaje, reconoces lo que está siendo cerrado y permites que ese cierre suceda de forma consciente. Estás practicando algo que la mayoría de las personas nunca practica, el arte de soltar sin destruir. Existe una diferencia enorme entre abandonar y soltar. Abandonar es actuar por impulso, por agotamiento, por desesperación, dejar algo antes de entender lo que significó, sin cerrar el ciclo, sin extraer el aprendizaje. Soltar es diferente. Es reconocer completamente lo que fue esa fase, lo que te dio, lo que costó, lo que no pudo darte, y solo entonces soltar, con claridad y sin resentimiento. Los sueños de muerte te invitan constantemente a este segundo movimiento. Cada vez que sueñas con alguien siendo enterrado, con una casa que se incendia, con una parte de ti que desaparece en la oscuridad, la pregunta que el sueño está haciendo es, ¿estás listo para cerrar este ciclo de verdad? No para mostrar, no para lo externo, para ti mismo en tu interior. Y cuando la respuesta es sí, cuando haces este trabajo de reconocimiento y cierre consciente, notas una ligereza que es difícil de describir para quien nunca la ha sentido. No es alegría, no es euforia, es más parecido al aire después de una lluvia fuerte, limpio, más ligero, con una claridad que era imposible antes de la tormenta. Te conviertes poco a poco en una persona que no le teme a los finales, no porque te hayas vuelto indiferente, sino porque aprendiste que todo final lleva dentro de sí el embrión del siguiente comienzo, que la muerte en el sueño es siempre la antesala del nacimiento, que tu mente, trabajando mientras duermes, ya te está preparando para quien te estás convirtiendo. Solo necesitas aprender a escucharla. La cuestión ya no es qué significa soñar con la muerte. La cuestión es, ahora que sabes lo que significa, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué cierre vas a honrar finalmente? ¿Qué versión vieja de ti recibirá un funeral digno para que la nueva pueda respirar? Tu sueño ya tiene la respuesta. La tuvo desde la primera vez que apareció. Si esto resonó contigo, deja un comentario abajo sobre cuál fue tu mayor aprendizaje acerca de lo que los sueños de muerte realmente significan. Y si estás listo para continuar tu viaje de descubrimiento espiritual, dale me gusta y suscríbete para no perderte lo que está por venir. Nos vemos en el próximo video.